Hola amigos, ¿cómo estás? Quien te habla el profesor Conurcado. En este tema que vamos a tratar se va a hacer acerca de la prehistoria y la evolución del hombre. Vamos, acompáñame. La prehistoria, según la definición clásica, es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos, es decir, los primeros tipos de hombres, antecesores del Homo sapiens sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia el año 3300 antes de nuestra era, y que posteriormente en el resto del planeta. Según otros autores, manifiestan terminar en algunas regiones del mundo antes que la aparición de las sociedades complejas que dieron lugar los primeros estados y civilizaciones. Según las nuevas interpretaciones de la ciencia histórica, la prehistoria es un término carente de significado real en el sentido que fue entendido durante generaciones. Si se considera la historia tomando la definición de Mark Bloch como el acontecer humano en el tiempo, todo es historia extendiendo el ser humano, y la prehistoria podría forzadamente solo entenderse como el estudio de la vida antes de la aparición del primer homínido en la Tierra desde el punto de vista cronológico. Asimismo, podemos mencionar que sus límites están lejos de ser claros, pues ni la llegada del ser humano ni la invención de la escritura tienen lugar al mismo tiempo en todas las zonas del planeta. Por otra parte, hay quienes que defienden una definición de esta fase, o al menos su separación de la historia antigua en virtud de criterio económico y social en lugar de cronológicos, pues estos son más particularizados y que generalmente, por lo tanto, son susceptibles por proporcionar una visión científica. En este sentido, el fin de la prehistoria y el inicio de la historia lo marcaría una estructuración creciente de la sociedad que provocaría una modificación sustancial del hábitat, su aglomeración en ciudades, una socialización avanzada de jerarquización, la aparición de estructura administrativa de la moneda y el incremento de los intercambios comerciales de larga distancia. Así, no serían muy correcto estudiar dentro del ámbito de la prehistoria sociedades de carácter o como tales, pero también tenemos que tener en cuenta que la prehistoria en realidad surge justamente en los tiempos en los cuales decimos que aparece en el año 2500 millones de años, proceso evolutivo de todo tipo de humano. El padre de la prehistoria es Jacques de Boucher de Perthes, y quien va a dividir a la prehistoria es Christian Thompson, en edad de piedra y en edad de los metales. La división de la prehistoria entonces está basado en paleolítico, mesolítico y neolítico, que formarían parte de la edad de la piedra, mientras que la edad de los metales vendría a ser el cobre y el hierro. Pasamos entonces a lo que vendría a ser el paleolítico, que significa piedra antigua. El paleolítico inferior, justamente una de las características principales, forman una organización a través de bandas nómadas. Su economía fue depredatoria o de subsistencia, solo consumen los recursos ofrecidos por la naturaleza, conseguidos a través de la caza y la recolección. Fue el periodo más largo de la historia de la humanidad. Hay que tener en cuenta también que este periodo se produce la evolución física y biológica de nuestra especie. Y asimismo, los logros más importantes de este periodo fueron la producción y el uso del fuego, además de la producción de herramientas líticas y armamentos. Pasamos al Paleolítico inferior. Dentro del Paleolítico inferior
Estamos hablando acerca de las especies del Homo habilis y el Homo erectus, que utilizan la piedra sílex, la cuarcita, la piedra obsidiana para la fabricación de herramientas de caza. Cuando utilizan el fuego, estamos hablando justamente del hombre de Pekín, mientras que empiezan a vivir en cuevas y cavernas, también llamados trogloditas, y las hordas o bandas, grupos que formarían parte de 25 a 30 personas. En el Paleolítico Medio estamos hablando acerca de las prácticas funerarias, sus primeros entierros. Ahí aparece el tótem, y el tótem justamente es la causa de la creencia de algo sobrenatural, ¿no? Por ejemplo, los movimientos sísmicos, las lluvias, el sol, la noche, el día, o algunos tipos de animales que conformaban parte en aquella época, que también ellos tenían un temor, ¿no? Se da la aparición del Homo de Neandertal o el Homo sapiens. Y por último tenemos el Paleolítico Superior. En el Paleolítico Superior aparece la creencia de la vida después de la muerte, es decir, ya ellos pensaban justamente de los primeros tipos de entierros que se daban en aquella época. Aparecen los arcos y las flechas. Ahí donde comenzaron a formar parte de los pequeños grupos ya casi seminómadas, ¿no? Surgen los clanes y las tribus, ya surge prácticamente una forma de dirigir un tipo de gobierno. Se dio el arte rupestre, las Caux, justamente en Francia, y Altamira en España, las primeras pinturas rupestres de caza. Y aparecería la escultura de una mujer, denominada la Venus de Willendorf, en Australia. El Mesolítico aparece hace 10.000 años antes de nuestra era y estaría terminando en el año 8000 antes de nuestra era. Este periodo es de transición climática de Pleistoceno al Holoceno, donde se acelera la desaparición de la megafauna y el retiro constante de la flora. Organización social estuvo basada en bandas, en las cuales eran casi seminómadas. Utilizaban más tiempo en un espacio que generaba condiciones de vida para conseguir alimentos. Asimismo, podemos decir que ellos estaban asentados casi a las orillas del río, que eran asentamientos costeros, característica propia de la época. Además, podemos decir que se incluía el matriarcado, es decir, la mujer se encargaba de la administración de la banda. También tenemos que ellos vivían en palafitos, eran viviendas construidas sobre pilares de madera que soportaban el ascenso del nivel de las aguas de los ríos. En la economía mixta, donde aún mantienen la caza, la pesca y la recolección, pero se inicia la economía productiva, aunque de manera bastante incipiente, horticultura, cultivo de semillas en espacios muy reducidos o huertos, pero sin manejo de tecnología o herramientas avanzadas y la crianza de animales. Se produce también una pesca exhaustiva con la creación de las redes de pescar y asimismo también las canoas, además del uso de los microlitos para la elaboración de anzuelos. Estas razas en realidad comenzaron a ser mezcladas, empieza un nomadismo estacional. Sin embargo, también aparece la industria que acabamos de decir, el matriarcado, la economía mixta y se conoce la pesca. En ese tiempo, ellos a través de las redes pasaban horas y horas pues para ver y tratar de conseguir un tipo de alimento hidrobiológico, pero lastimosamente pues solamente tenían una pesca muy primitiva, ¿no? Y que a veces lo hacían con no solamente las redes, sino también con las lanzas, ¿no? Desarrollaban una técnica, pero en realidad no lo hacían tan bien, ¿no? Eran justamente sus primeros años. Las primeras poblaciones del Mesolítico tenemos a los siguientes: en la zona de Cantabria, Francia, Asturias, al norte de Europa, en la península ibérica, ¿no? También tenemos en el norte de Europa, Austeiriense, en la península del sur y también la península de Escandinavia. Todos ellos tipos de hombres comenzaban ya a tener un tipo de trabajo mixto entre las mujeres, los varones y los niños. En el periodo neolítico de los 8000 a 5000 antes de nuestra era aproximadamente,
Socialmente se reorganizaron a través de clanes, es decir, varias familias unidas por un lazo de parentesco, sea sanguíneo o político, unidos por un tótem o ancestro común que desarrollaron el sedentarismo para cuidar de sus cultivos. Este sedentarismo se observa a través de construcciones de viviendas de diferentes materiales, diseñadas para un mayor soporte o condiciones climáticas, viviendas de adobe en el cercano oriente o palafitos reforzados en Europa. En la economía de carácter productiva, la economía era depredadora, pero había sido relegada a un segundo plano gracias a un mayor desarrollo de la domesticación de las plantas y animales. A este proceso suele conocerse como la Revolución Neolítica y se desarrolló en algunas regiones del mundo, aunque no de manera paralela, sino también con otras denominaciones como centros originarios. Estos centros originarios son, por ejemplo, el creciente fértil o el valle de la Media Luna, compuesta por los territorios que ocupan Egipto y el cercano oriente, es decir, los valles de los ríos Nilo, Jordán, Éufrates y Tigris. En esta región se inició el cultivo de centeno, trigo, cebada, lentejas, olivo, entre otros. Así como en los Andes centrales en el Perú, la calabaza, la quinoa, la papa. En China, el mijo, los cítricos, el arroz. En la India, el arroz, el sorgo. En Centroamérica, es decir, en México, la calabaza y el maíz. Dentro de la Revolución Neolítica es considerado el primer gran cambio de la historia universal generado por consecuencia del desarrollo de la producción de alimentos. Estos cambios pueden observar en diferentes eventos trascendentales. Mejora en la producción de alimentos gracias al desarrollo de nuevas herramientas, asimismo que utilizaron para cortar la hierba, la hoz, y en todo caso también podemos mencionar que se daban los excedentes de producción permitieron el desarrollo de la división social del trabajo. La primera división social del trabajo, agricultores y ganaderos. La segunda división social del trabajo nace con los artesanos, alfareros, ceramistas, escultores, constructores. Y la tercera división social del trabajo, los comerciantes intermediarios en la transacción de mercancías. En este aspecto podemos decir también que se produce el sedentarismo, se da la economía de la producción y aparece la cerámica, la construcción de los palafitos y aparece el Homo sapiens sapiens o también llamado el hombre de Cro-Magnon. En la edad de los metales, en realidad hoy en día ya no existe la palabra cobre, solamente existe la palabra bronce y hierro. Estos dos son los elementos de la edad de los metales. El cobre hoy en día es como una línea que va a separar de la edad de la piedra con la edad de los metales, también denominada como cuprolítico, calcolítico y neolítico. Antiguamente, la edad del bronce, estamos hablando aproximadamente del año 3000 a 1200 antes de nuestra era. El hombre conoce la aleación y obtiene el bronce justamente con la mezcla del cobre y el estaño, que resulta más resistente que el cobre, generando utensilios más resistentes y suplantando el uso de la piedra de manera definitiva. La especialización de actividades productivas como la agricultura, la ganadería, generó justamente un perfeccionamiento de sus herramientas, el arado, la rueda. Técnicas como por ejemplo el arado con los bueyes, la tecnología con los canales de regadío, entre otros. Surgen las primeras civilizaciones como los sumerios, los egipcios, los egeos, los acadios, y así estaban caracterizados por poseer ciudades, una revolución urbana. En este caso, dentro de la edad del bronce, hay un desarrollo también de la escritura cuneiforme por los sumerios, con el objetivo de llevar el registro de la producción y posteriormente del cobro de tributos. En el desarrollo del Estado, institución que permitió la administración de los recursos y también de la población, la mano de obra en favor de una clase dominante. El Estado inicialmente fue dirigido por una élite sacerdotal. Estamos hablando de un Estado de carácter teocrático. La producción de armas justamente fue una muestra del desarrollo de fuerza representativa del Estado, pero también el inicio de enfrentamientos militares por recursos y mano de obra.
En la edad de hierro tenemos justamente la consecución del hierro, que era mucho más fácil. En la edad de hierro la consecución fue justamente más fácil por la abundancia de sus yacimientos, porque no requería de aleaciones. Las producciones de las herramientas era mucho más complicada por los problemas para el desarrollo de su fundición. Se presume que fue el pueblo hitita el primero en desarrollarla. Fueron los pueblos indoeuropeos. La edad de hierro europea se relaciona al pueblo celta. Justamente ahí tenemos también una mejora notable de armas y herramientas. El esclavismo fue masificado y se produjo un alfabeto consonántico, es decir, que los fenicios tuvieron 22 signos, mejorando luego con el agregado de las vocales establecidos por la Grecia. Se inició la producción de las monedas metálicas. Y por último, justamente en la edad de hierro aparecen los carros de guerra y también aparece la cruz gamada. En la edad el proceso de hominización proviene justamente de la evolución del ser humano, mediante el cual forma parte de los primates, la de los homínidos, el cual ha evolucionado. Muchos dicen que ha aparecido en la región del continente africano, es decir, el nuevo mundo donde aparece la humanidad, las primeras civilizaciones. Una de las características importantes mencionan que tienen una mancha bípeda, comienzan a caminar ya erectos, postura erguida, manipulación de objetos y la disminución de mandíbulas y dientes. Su lenguaje era netamente simbólico. Como podemos ver justamente en esta imagen los Australopithecus. Pero los Australopithecus lo vamos a ver ya dividido en tres grupos, ¿no? El Anemensis, el Africanus y el Afarensis, donde este último va a aparecer la madre de la humanidad, Lucy, ¿no? Después tenemos al Homo habilis, el Homo erectus, el Homo de Neandertal, o también conocido como el Homo sapiens, y el Homo sapiens sapiens o el hombre de Cro-Magnon. Cada uno de ellos tenía sus propias características. Dentro de los primeros grupos, antes que los Australopithecus, tenemos al procónsul. Y dentro del procónsul tenemos justamente a los Ramapithecus y después vendrían los Ergaster, quienes van a conocer más adelante al Australopithecus afarensis, ¿no? Que va a estar Lucy. Lucy prácticamente ella vivía en la sabana, ¿no? Una zona de árboles y que ellos podían subir y pernoctar por días ahí. Sin embargo, lamentablemente el clima, las formas, los relieves, los ríos que fueron adaptando nuevas formas de vida, no pudieron controlar y fueron prácticamente exterminados. Podemos decir también que dentro del Homo habilis y el Homo erectus aparecería justamente el fuego, la piedra, que comenzaron a trabajarlos como herramientas de caza y en realidad comenzaron a formar como grupos de clanes o genes y que posteriormente se llamarían hordas o bandas. Ahí aparecería un grupo pues del hombre sapiens o el hombre de Neandertal, descubierto justamente en la región de Alemania. Y también podemos decir que el Homo sapiens sapiens o el hombre de Cro-Magnon en Francia. Cabe señalar que cada uno de ellos tenía sus propias características, como lo hemos mencionado, dentro de la época de la prehistoria, ¿no? En el Paleolítico medio y en el Paleolítico superior conformaron justamente procesos de actividades como la caza, la recolección, las pinturas rupestres y también las esculturas que llevaron a contraer en ese tiempo. El proceso de hominización proviene. Ahora veremos cómo se dividen los Australopithecus. El Australopithecus anemensis, africanus y afarensis. Empezamos por el anemensis. Es una especie de homínido de aproximadamente 4.200 a 3.900 millones de años de antigüedad, en el cual se encontró en la zona de Kenia y fue descrita en 1995 por Maybe Leakey. El nombre de esta especie proviene de una palabra turcana Anan o Anen, que significa lago, y fue elegida a razón de la proximidad de Kanapoy en el lago Turkana. Una de las características principales se han encontrado sus molares, que poseían un esmalte grueso.
Su tipo de vivienda también eran casi como en la zona de la sabana, campos abiertos de árboles. Ahora pasamos al Australopithecus africanus. Es una especie de homínido fósil de Sudáfrica. Su nombre significa mono del sur de África. Los primeros restos fósiles, el cráneo de un niño conocido como el niño de Tauk, fueron descubiertos en 1924 por Raymond Dark en Tauk, Sudáfrica, pero no fue tomado en cuenta hasta 30 años después, posteriormente de descubrimientos que se realizaron en otros lugares como Mapapaxman. La micronología que se da de esta especie abarca del Plioceno superior y estaría terminando prácticamente en el Pleistoceno inferior. Sus características de estos tipos de hombres tenían una marcha bípeda, aunque aún conservan costumbres arborícolas. Su peso promedio era de 41 kilos y además las hembras tenían 30 kilos, una estatura de 1,50 m aproximadamente. Su cara es más corta, presenta menor pragmatismo, la mandíbula está adelantada con respecto al maxilar, unido a un mentón tamaño de pieza de dentales. Ahora empezaremos en la última parte con el Australopithecus afarensis, que también se encontró en la zona de Etiopía, en la zona de Tanzania y Kenia. Aquí lo más importante, cabe señalar que encontramos un fósil más completo llamado Lucy, descubierto por el estadounidense Donald Johanson el 24 de noviembre de 1974. Se trata de un esqueleto de una hembra que alrededor de 1 metro de altura, aproximadamente de 27 kilos de peso, de unos 20 años de edad, en la cual esta hembra comenzó a formar parte también en los campos de árboles, como llamado las estepas. Su nombre proviene justamente de la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Esto fue prácticamente el furor de aquella época en la cual se encontró este tipo de resto. El Homo habilis, sus restos fueron solo hallados en el continente africano. Sus principales ejemplares fueron el hombre de Olduvai, que se encuentra en Tanzania, y el hombre del lago de Turkana o el Homo rudolfensis. Esto está en Kenia. Aquí podemos mencionar que ellos vivían en cuevas y en chozas rudimentarias. Producto de su rudimentario tallado de piedra, se cree que fue principalmente carroñero antes de cazador. Aquí se inicia también la fabricación de utensilios muy rudimentarios. Producidos a esto se le llama de manera general como cantos tallados. Pasamos al Homo erectus. En el Homo erectus decimos que tiene una capacidad craneal de 750 a 1200 centímetros cúbicos. Logró la bipedación total y la postura corporal totalmente erguida. Ahí proviene su nombre de Homo erectus. Su vida desarrolló de cacería colectiva entre 20 a 30 especies. Esta especie desarrolla la técnica conocida como achelense por la fabricación de piedras con filos bifaciales. El Homo erectus conocía y usaba el fuego. Asimismo, fue la primera especie de salir del continente africano. Se dice que posiblemente pasó a través de los puentes de hielo. Aquí tenemos, por ejemplo, a un Pithecanthropus, que se le conoce como el hombre de Java, y también el hombre de Pekín, el Sinanthropus. En el Paleolítico, en realidad, vamos a encontrar a otro hombre, ¿no? Tenemos al Homo sapiens o de Neandertal. El hombre de Neandertal o sapiens se da aproximadamente a 150.000 años, a 60.000 antes de nuestra era. Una de las características esenciales es que ellos ya comienzan a enterrar a sus muertos. Desarrolla un lenguaje que se podían comunicarse entre sí y eran protagonistas del Paleolítico inferior y medio. Su estatura era muy baja, cuerpo robusto, sin mentón y formaban parte del origen de la zona de Alemania. Por último, encontramos al Homo sapiens sapiens, o más conocido como Cro-Magnon, protagonista del Paleolítico superior y se dio el arte rupestre, esculturas femeninas descubierto en Francia.
Aquí podemos mencionar que las pinturas rupestres justamente equivalen a un tipo de casa. Esto lo hacían dentro de las cuevas. Aquellos que vivían dentro de las cuevas se llamaban pues trogloditas. Asimismo, ya con el fuego y todo lo vivido, formaban parte de un tipo de especie. Ellos ya pernoctaban prácticamente en un sitio, es decir, ya eran sedentarios. Al encontrarse también las esculturas femeninas, fueron halladas justamente en la zona de Australia.